Hola a todos, soy Valerie y bienvenidos a nuestro podcast llamado Pasión, Culpa y Destino. Hoy nos sumergiremos en Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, una obra que no solo es un ícono del romanticismo, sino también es un gran ejemplo de teatro. Vamos a indagar en el propósito de la obra, lo que transmite y finalmente su relación con el teatro. El romanticismo surgió en un contexto histórico de grandes cambios políticos y sociales en Europa y en España. Durante esta época habían conflictos políticos, guerras y mucha inestabilidad, lo que influyó en los escritores para expresar emociones intensas como la pasión, la tristeza y el deseo de la libertad. En el teatro romántico aparecen personajes muy intensos, conocidos como héroes románticos, que suelen ser rebeldes, apasionados y muchas veces trágicos. Estos personajes luchan contra la sociedad, el destino o incluso contra ellos mismos, reflejando sus conflictos interpersonales. Un claro ejemplo de este tipo de personajes lo encontramos en la obra de Don Juan Tenorio, escrita por José Zorrilla, que analizaremos en este podcast. Pero primero empezaremos conociendo al autor. El autor de esta obra es José Zorrilla, uno de los escritores más importantes del romanticismo español. Nació en Valladolid, España, en 1817 y se destacó principalmente por su poesía y su teatro. Su obra más famosa es Don Juan Tenorio, estrenada en 1844. Esta obra se convirtió en una de las más representativas del teatro romántico español, pero exploraremos más en su trama. Hola, yo soy Dana y les voy a contar la trama. Don Juan Tenorio comienza con una apuesta entre Don Juan y Don Luis Mejía. Ambos se jactan de sus conquistas y Don Juan apuesta que seducirá a más mujeres en un año. Pero todo cambia cuando Don Juan decide conquistar a Don Inés, quien es una joven inocente que vive en un convento. Ahí es donde aparece el conflicto interno del personaje. Don Juan ya no es solo el hombre frío y seductor del inicio, sino que es alguien que comienza a cuestionarse todo lo que ha hecho en su vida y se da cuenta de que sus acciones tienen consecuencias y de que su pasado lo está alcanzando. Además, en la obra hay momentos muy importantes en el teatro, como lo son los enfrentamientos, las muertes y las escenas en el cementerio, donde el ambiente se pone oscuro y muestra cómo el destino de Don Juan se vuelve inevitable. Cabe resaltar que Don Juan Tenorio es considerado un héroe romántico, aunque actualmente no comprendamos el porqué del héroe, puesto que las acciones de Don Juan Tenorio hacia las mujeres que conocía y pretendía fueron cuestionables. Un ejemplo de ello es doña Inés, a quien solo se le acercó con el deseo de ganar la apuesta. Pero analicemos más el concepto de héroe romántico en el romanticismo. Don Juan Tenorio se considera un héroe romántico precisamente porque encarna esa figura rebelde, apasionada y libre, que rompe con las normas preestablecidas de la sociedad. En el romanticismo se valora mucho la intensidad emocional, la búsqueda de la libertad y la transgresión de las reglas establecidas. Don Juan, aunque es un seductor y un personaje que causa daño, refleja esa lucha interna entre la libertad absoluta y la culpa. Es esa dualidad lo que lo hace un héroe trágico. No es perfecto, pero su pasión y su destino lo hacen inolvidables. Es un símbolo de esa búsqueda desesperada de sentido, aunque por supuesto, hoy en día lo vemos las acciones de Don Juan con una mirada mucho más crítica, especialmente hacia las mujeres. Ahora escucharemos un pequeño fragmento dramatizado de la obra de Don Juan Tenorio. ¿No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor? Este pequeño fragmento muestra el lado más romántico y apasionado del personaje, de Don Juan Tenorio. Esta es la encarnación viva del romanticismo, porque el romanticismo es la pasión, amor, emociones radiantes, emociones exaltadas. Eso es el romanticismo. Reflexión crítica y relación con la actualidad. Aunque Don Juan Tenorio fue escrita en el siglo XIX, muchos de sus temas siguen siendo relevantes hoy en día. El personaje de Don Juan refleja a personas que actúan sin pensar en las consecuencias de sus acciones, especialmente en el ámbito de las relaciones personales. En la actualidad, esto puede verse en diferentes contextos, por ejemplo, en las redes sociales o relaciones donde algunas personas juegan con los sentimientos de otras. También nos muestra que las personas pueden cambiar y reflexionar sobre sus errores, algo que sigue siendo muy importante en la vida actual. Bueno, ahora les daré un cierre corto. En conclusión, el teatro del romanticismo nos muestra personajes intensos que viven conflictos entre el amor, la libertad y el destino. A través de la obra de Don Juan Tenorio podemos entender mejor la figura del héroe romántico,
y cómo estos temas siguen presentes en la actualidad. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast.